¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos con PNM. La semana pasada hicimos muy pocos módulos, creo que ninguno. Hay como un impasse. En realidad enero y febrero hemos trabajado bastante, así que nos hemos tomado una pequeña semanita como para descansar un poco. Nos vamos al sur de la provincia de Santa Fe y para discutir, para ampliar, para analizar, para preguntar y lograr algún tipo de respuestas ante lo que considero una vergüenza que han anidado siempre palpitó debajo del silencio, que surgió a partir de disidencias dentro del propio peronismo, con el gobierno del actual gobernador Omar Perotti. Había puesto o nombrado a alguien de apellido Saín en seguridad, temas que todavía están dando vuelta en la justicia y demás. Y esto generó denuncias y demás contra un senador de la provincia de Santa Fe, un senador peronista, Trasferre, para mejor decirlo y para especificarlo, poner en contexto. Frente a eso, yo por lo menos desde mi ignorancia me entero de que la Constitución de la provincia de Santa Fe, 2 veces cuna de la Constitución, convivimos con una Constitución que especifica de manera clara y concreta de que los senadores, no sé si esto alcanza a los diputados, que los senadores no pueden ser investigados por la justicia. No pueden ser, o sea, en la provincia de Santa Fe somos todos iguales ante la ley, salvo 18 señores que se sientan en una banca, en la Cámara Alta de la provincia. Para algún distraído quiero aclararle de que el viejo dilema, la vieja discusión centenaria desde la Revolución Francesa para acá, nos venimos debatiendo entre los privilegios y los derechos. Si hay un privilegio es porque está faltando un derecho. Los privilegios en general siempre anidan y radican y albergan en el establishment, en las familias aristocráticas de mucho poder económico, que no quieren perderlos, obviamente. Si yo pertenecería a ese estamento social, también lucharía por no perder esos privilegios. Pero lo chabacano y yo diría lo vomitivo de esto es que los privilegios se lo dan a la misma clase política, que es la que está encargada de abolir los privilegios y otorgar derechos. Es muy difícil que en esta provincia puedan desaparecer privilegios cuando la misma clase política los tiene, y no solamente porque lo haya decidido, sino porque están instituidos en la propia Constitución de la provincia de Santa Fe. En función de esto se ha generado algún debate. Yo tengo una grabación que voy a poner dentro de un ratito escuchándolo al senador Marcón, senador por el departamento obligado, senador provincial. Y la verdad que la explicación que da Marcón es como para apretarse la cabeza y advertir de que no es serio lo que se está escuchando de la clase política frente a algo que verdaderamente necesita de un tratamiento urgente, profundo, responsable. Para lo cual lo tengo en conexión a un diputado del sur de la provincia de Santa Fe, exintendente de la ciudad de Santo Tomé, tengo entendido, 2 veces diputado, radical él, Fabián Palo Oliver. Lo escuché en una nota que lo sacó un colega de la ciudad de Rosario, me pareció muy interesante lo que había escuchado, lo que escuché decir, y me pareció importante replicar en un programa en el norte de Santa Fe la mirada que tiene Oliver respecto del tema. Uber Cracoña para PNM, lo saluda Oliver, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Uber? Un gusto, gracias por contactarte y bueno, un saludo muy grande para todos los vecinos y vecinas del norte santafesino. Oliver, ¿a usted le pasó lo mismo que a mí? Se enteró de que existía este artículo constitucional. No, sabía que la Constitución de la provincia tenía, tiene la figura de los fueros parlamentarios, tengamos en cuenta que una Constitución que tiene 60 años, cuando se aprobó esta Constitución era un organismo del presidente, ya había gobierno de facto, había ya derrocado una vez más al gobierno democrático, hubo una interrupción constitucional. Pero más allá de cuál fue el contexto histórico, yo por lo menos nunca tuve duda que esa inmunidad de proceso que dice la Constitución en su artículo 51 cuando habla de los fueros parlamentarios es únicamente aplicable para que los diputados o los legisladores y las legisladoras podamos hacer
nuestro trabajo con libertad de opinión, tanto en el recinto como el trabajo en las comisiones o cualquier tipo de opinión que podamos dar en lo público. Y la intención era que podamos trabajar libremente y que no podamos ser denunciados por aquellos poderes que los legisladores controlan, concretamente para que no puedan ser acusados o denunciados por calumnias, injurias, a partir de que si uno trabaja con conciencia, muchas veces se tocan intereses y muchas veces se trata de denunciar a aquellos legisladores o legisladoras que incomodan o que ponen en discusión algunas cuestiones que los sectores que están vinculados a esos privilegios evitan que se discuta. Entonces, concretamente, sí, cuando sucedió el pedido de desafuero del senador Tafferri, se da en un contexto muy importante. Hay una investigación que están llevando adelante dos fiscales del MPA de la ciudad de Rosario, encabezados por el fiscal Matías Edmi, que justamente también es el equipo de fiscales que están en este momento llevando adelante el juicio de Alvarado, ¿no? Uno de los narcotraficantes más importantes de la provincia de Santa Fe, junto con la banda de los Mulos, y en este caso Alvarado está siendo procesado y está en un juicio histórico por una serie importantísima de delitos, incluyendo muchos homicidios, ¿no? Digo, para dimensionar la valentía de este fiscal, yo siempre digo, en la justicia y en el nuevo sistema procesal penal hay fiscales buenos, malos, regulares, muy buenos, pero tiene el propio sistema institucional la forma de corregir, apartar a fiscales que no hagan bien su trabajo. De hecho, en esta causa, que es la causa de investigación de una red de juego clandestino, hay dos fiscales de la ciudad de Rosario que fueron expulsados del MPA y que están inclusive detenidos porque brindaron protección a esta persona que organizó esta red de juego clandestino, que era una de los financistas, el señor Penti, que está también condenado, y falta en ese labor de encubrimiento la figura del senador Arnaldo Tafferri, que aparece en la causa, mencionado por el mismo financista, aparecen distintos audios que son parte de pesquisas telefónicas autorizadas por la justicia cuando se investigaba esta red de juego clandestino. A partir de estos elementos, lo que hace estos fiscales es pedir el desafuero, porque justamente en la Constitución figura la posibilidad de pedir un desafuero cuando hay que procesar y poner en el debido proceso a un legislador. Bueno, la primera gran derrota, digo, desde lo institucional, es que por mayoría la Cámara de Senadores protegió al senador Tafferri, votaron en contra de los fueros y se entró en una encerrona donde hoy por hoy al senador Tafferri no se le puede imputar y procesar, y por lo tanto, mientras siga teniendo los fueros, no va a poder tener la misma igualdad ante la ley que tiene cualquier ciudadano santafesino y santafesina. Lo grave es que no solamente el Senado en mayoría, entre ellos el senador Marcón, que votó en contra del desafuero del senador Tafferri, sino que la Corte Suprema de Justicia, la semana pasada, en una resolución vergonzosa para mi modo de ver, muy reprochable, salvo el doctor Orlueta, que planteó que los fueros, como están planteados en la Constitución provincial, son inconstitucionales en relación a lo que establece la Constitución Nacional de la República Argentina. Y los demás miembros, 5 miembros, el dictamen más polémico es el del propio presidente de la Cámara de la Corte Suprema, el doctor Rafael Gutiérrez. El eterno presidente de la Cámara, ¿no?
es el presidente de la Corte Suprema, que tiene una fuerte vinculación con el senador Tafferri. De hecho, yo siempre digo que Gutiérrez hace política partidaria, ¿no? Estuvo muy cerca en el año 2019 de que su hijo sea parte de o integrante de una lista de diputados en la provincia de Santa Fe, y como eso no fue posible, actualmente su hijo es secretario legislativo del Senado de la provincia de Santa Fe, propuesto justamente por el senador Tafferri, ¿no? Eso para que vean la vinculación que hay entre Gutiérrez y Tafferri. Tafferri es el mismo que protegió junto a senadores y diputados y diputadas que no entraron a la Asamblea Legislativa y que lograron que nuevamente el Contador Público Nacional, Oscar Biagioni, sea miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia, cuando es una persona que no solamente tiene una denuncia por abuso de poder, sino que tiene una sentencia en contra, ya firme, a partir de denuncias que le hicieron trabajadoras del Tribunal de Cuentas de la provincia. Y Tafferri también hizo lo imposible para que vuelva Biagioni a ser parte de ese Tribunal de Cuentas, porque Biagioni fue su asesor por mucho tiempo fue su asesor, y es parte de un círculo de poder de la provincia que intenta permanentemente condicionar la acción de la justicia, pero que también hay protección en el Parlamento santafesino, digamos, sobre todo en el Senado. Volviendo y terminando con el tema de los fueros, nosotros entendemos que los fueros deben aplicarse como a nivel nacional. Nosotros tenemos una vicepresidenta que tiene 7 causas, ahora tiene 5 causas abiertas, llegó a tener 7 causas abiertas, y cada vez, inclusive cuando era presidenta, cada vez que la justicia requería que comparezca, ella se presentaba y aparte estaba imputada y procesada. Entonces, si una presidenta o una vicepresidenta está procesada, más allá que tenga la figura de los fueros, es realmente reprochable que no pueda estarlo un senador. Y si no está, no es por una cuestión correcta, sino es por la interpretación caprichosa y con toda intención de protegerlo, que hace primero un grupo de senadores que nombra el desafuero, y después miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que en lo personal, y termino con esto, a mí no me sorprende, estos son los mismos cortesanos, como se dice, que garantizaron la impunidad y la prescripción de importantes causas en la provincia de Santa Fe, como fue el vaciamiento del ex banco de Santa Fe, como fue la inundación del año 2003, y lo lograron por esta pertenencia y vinculación política con parte del poder político de la provincia de Santa Fe. Y lo peor de todo, que hubo un senador, el senador del departamento 9 de julio, Gramajo, que sin ningún tipo de vergüenza en una asamblea legislativa hace 6 meses atrás, cuando todavía no estaba en pañales la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia dé esta resolución que dio la semana pasada, muy suelto de boca dijo que la Corte Suprema de Justicia iba a dar un fallo ejemplar en relación a los fueros parlamentarios y que iba a plantear que los fueros parlamentarios son constitucionales. Esto lo dijo el senador por el departamento 9 de julio, repito, Gramajo, hace 6 meses atrás en una asamblea legislativa. Esto es vergonzoso, pero aparte es gravísimo, porque demuestra el poder, la vinculación que tienen miembros del Poder Judicial con miembros del Poder Político, en este caso con miembros del Senado. No tienen por qué, así hubiese sido cierto que hace 6 meses atrás ya estaba prácticamente el dictamen, supongamos que así hubiese sido, jamás un senador de la provincia de Santa Fe, por esto que significa la división de poderes, podría haber tenido ese tipo de información. Y si Gramajo dijo eso, es porque la información la tenía y porque Gramajo también es parte de ese poder
oscurantistas muchas veces de la provincia de Santa Fe, que hace mucho tiempo digitan muchas de las cosas de lo que pasan en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Una de las razones por las cuales la gente advierte que los pecados grandes, los que tienen poder, nunca la justicia los toca y las cárceles están llenas de papas fritas, ¿no? Yo lo voy a convidar, Oliver, con un pequeño audio que dura 15 segundos, donde se lo plantearon al senador Marcón. Y quiero que escuche la respuesta de Marcón. Esto es lo que más me preocupa. Digo, no dice lo mismo que usted, no dice que esto es una vergüenza y no dice que esto es menesteroso cambiarlo de manera urgente. Lo justifica. ¿Lo escuchamos? Era la posibilidad de poner un peronista preso. Mirá la oportunidad que se perdieron. Pero Gustavo, vos le dabas, nosotros le entregábamos a Traferri. El segundo paso era Enrico y era Puyaro. Y el tercer paso era Lischin. Iba a ser una cacería política en la provincia de Santa Fe. Era la Bien, esto decía Marcón. Sería bueno preguntarle a Marcón por qué lo llevarían a Lischin, a Puyaro y a otro que no me acuerdo, creo que es del que habla Marcón. Una cacería política, lo plantea en estos términos Marcón. Una cosa rarísima, una cosa extraña. Digo, cuando la política, Oliver, empieza a tomar distancia de la gente, cuando la gente se divorcia de la política, es cuando la institucionalidad, la republicanidad, la política particularmente, empieza a caminar por ciénagas, por terreno movedizo, y de eso hay que volver urgente porque no puede funcionar un país, una sociedad cuando están en entredicho, muy fuertemente en entredicho, la moral y la conducta de sus conducidos, de sus dirigentes. Cuando uno lo escucha a Marcón, evidentemente estamos lejos de esto, ¿no? Es una vergüenza. La verdad había tenido oportunidad de escucharlo, porque obviamente llamó la atención y obviamente empezó a correr ese audio. Es vergonzoso por dos cosas. En primer lugar, por la impunidad con que plantea como que hay una persecución política por parte de algunos miembros del MPA en una investigación concreta donde ya hay condenados, donde ya hubo imputados, procesados, condenados. Un escándalo fue en términos de cómo se había extendido esta red de juego clandestino, y un escándalo también la vinculación del senador Armando Traferri, ¿no? Ellos cuando votaron en contra del desafuero decían que no había elementos suficientes para afirmar que Traferri tenía vinculación. Primero que lo había, y todos los conocemos, se han hecho públicos cuando el juicio comenzó a avanzar, ¿no? Pero aparte... además de eso hay un pequeño detalle, Oliver. No es la senaduría la que tiene que determinar si hay otros elementos. Eso le corresponde exclusivamente a la justicia. Y además digo, a ver, el viejo principio que rige en la justicia, que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, no es aplicable acá, porque no te pueden investigar. O sos inocente eterno, o sos culpable eterno, pero no los... A ver, ¿cómo se sale de esta ciénaga, de este barro, de este lodo? Bueno, a ver, en primer lugar me parece, Uber, que yo te decía que los senadores lo protegieron porque había indicios suficientes que demostraban que Traferri estaba teniendo un vínculo con Pentti, que es la persona que financiaba esta red de juego clandestino, ¿no? Por eso digo que lo de Marcón es vergonzoso, desde lo institucional tiene una gravedad importante. ¿Por qué? Porque si él considera que era una casa de brujo, una casa política, hay un mecanismo por el cual un legislador o legisladora o cualquiera puede hacer una denuncia contra los fiscales. Si él cree que el fiscal Matías Ederi y los demás fiscales que trabajaron en esa causa cometieron algún acto ilícito, hay un mecanismo para denunciarlo, para aplicarle sanciones o para destituirlo, que inclusive esas sanciones la aplica la propia legislatura, ¿no? Y él es legislador. Entonces, si él conoce que hay una casa de bruja, debería haber hecho una denuncia contra esos fiscales, en primer lugar, y tendría que haber trabajado para que eso a los fiscales se le aplique una sanción y si correspondía destituirlo. ¿Por qué no lo hace? Porque el trabajo de los fiscales es impecable. Por eso no puede hacer una denuncia contra esos fiscales. Por eso es
vergonzoso y repudiable que ponga esa excusa en el momento de haber votado en contra del desafuero. Con todo el agua que pasó por debajo del puente, lo más mínimo, lo más ético hubiese sido que el senador hubiese dicho: nos equivocamos, cometimos un error. Eso realmente hubiese sido muy digno. El senador Taferri tendría que ponerse a disposición de la justicia. Eso es lo que corresponde, porque el derecho, como bien dijiste vos, Uber, el derecho que tenemos todos los ciudadanos de inocencia, en este caso, o el principio de inocencia, el propio senador Taferri está pisoteando ese derecho que tiene él de demostrar que es inocente, porque no se presenta a la justicia, y si no se presenta a la justicia generalmente sabemos que es porque tiene algo que esconder o porque sabe que realmente está muy involucrado en la investigación. Entonces, ¿qué se hace para que esto no pase? Nosotros vamos a insistir con el tratamiento de nuestro proyecto. Nosotros presentamos un proyecto en octubre del año 2021, reglamentando el alcance de los fueros parlamentarios. Insisto, el alcance es únicamente para que podamos opinar libremente, pero no alcanza a hechos delictivos penales, y seguimos manteniendo la figura de que no se lo puedan arrestar a los legisladores salvo que lo apruebe la Cámara respectiva. Con esto que decimos, que pueden ser imputados, que pueden ser procesados, y una vez o antes, porque así lo entiende el fiscal que lleva adelante la investigación, entienda que hay que privar de la libertad al legislador o legisladora que está siendo investigado, ahí sí pide el desafuero para poder ser detenido, pero sí avanzando en que puede ser imputado y que pueda ser procesado, como pasa a nivel nacional. Eso es lo que queremos hacer, y después lo otro, Uber, es darle visibilidad a esto, ponerlo en la agenda pública. Uno entiende que las preocupaciones sociales hoy son otras, están relacionados fuertemente con la violencia, con la inseguridad, con la inflación. Esas son las preocupaciones que tiene la gran mayoría de los santafesinos y santafesinos, pero hay que empezar a prestar atención a estas cosas, porque estas cosas también tienen que ver con la seguridad. Como otras discusiones que nos deben la política santafesina. Nosotros en Santa Fe también presentamos un proyecto, no para ser autorreferencial, son un debate que queremos dar, una ley de financiamiento de las campañas políticas, porque en Santa Fe no se sabe de dónde viene la plata que desde la política se utilizan para hacer campañas electorales. Y esto también lo tenemos que discutir, porque muchas veces el dinero que se usa para las campañas políticas es dinero que viene del delito organizado, que se utiliza para lavar ese dinero y meterlo en el circuito para poder lavarlo. Entonces, estas cosas hay que discutirlas, somos pocos los legisladores ahora que lo tenemos en la agenda, pero bueno, con espacios como el tuyo, obviamente que nos sirven mucho también para poder instalar el tema. Oliver, y explicándole un poco a la gente, ¿por qué la necesidad de saber de dónde vienen estos dineros? Cuando un legislador viene financiado de esos lugares, cuando se sienta en la banca, no está pensando en usted. Tiene que devolver el favor a los que le financiaron la campaña. Tiene que legislar para gente non santa. ¿Se entiende? Por eso el Estado le paga un sueldo a los diputados, a los senadores, al gobernador, porque le paga el Estado el costo de la política, porque esa gente debe estar preocupada por el bien general. Cuando te financian los delincuentes, ¿para quién crees que vas a trabajar? ¿Para quién cree usted que la banca va a estar a disposición? ¿Suya, mía? Nada. Va a estar a disposición del tipo que le pagó. No solamente es necesario saber que si viene o no de plata negra, plata lavada, cuando te financian las propias empresas es un peligro. Exacto. Aunque sea plata legítima. O sea, estos debates hay que darlo, porque después las consecuencias son las que tenemos y no sabemos por qué pasan las cosas que pasan. Es importantísimo saber de dónde viene la financiación. Del debate que lo instaló el socialismo, yo le agradezco mucho al socialismo. Incluso puso una ley que las campañas las financia el Estado, parte de esa campaña la financia el Estado. No solamente con esto le da la posibilidad de que algunos partidos chicos puedan tener espacio en los medios de comunicación, sino que es una forma también de que el Estado se haga cargo de los costos políticos para que un intendente, un diputado, un senador no termine cayendo en las garras de alguna empresa que vende droga o algún cartel
que a esta gente le sobra guita, compran jueces, compran fiscales, compran lo que fuere, ¿qué le cuesta financiar un diputado o senador? Que después sabés que tenés impunidad ahí adentro. Y esa gente no es precisamente la que queremos que se siente en la banca. Ese es el debate real y verdadero. Es el objetivo de máxima, y también el de mínima, perdón, y el de máxima es también incorporar en esa figura a las empresas contratistas, ¿no?, del Estado. Claro. Porque también te condicionan. A ver, el proyecto nuestro, Hugo, yo sé que para cualquier vecino o vecina que puede decir no que quieren hacer política, páguense la campaña ustedes, y en realidad el proyecto nuestro es que el Estado se hace cargo de la campaña, de lo que tenga que ver con la publicidad, en un margen también con un piso de igualdad, para que todos los candidatos de todos los espacios políticos tengan las mismas oportunidades, se puedan recibir aportes de personas físicas, pero hasta 2 sueldos mínimo vital y móvil, y nada más que eso, con todo un sistema de bancarización para que realmente haya control, y no se pueda recibir dinero de empresas privadas. Porque esto, a todo lo que dijiste vos, que adhiero, y es parte de los fundamentos del proyecto Google, también entendemos que las empresas contratistas no pueden hacer aportes, porque eso también condiciona a futuro. Claro, después hay que entregarle las grandes obras a esta gente como favor, y no porque califiquen o porque puedan hacerlo. De estas hemos visto tantas veces, Oliver, esto. Porque son muy pocos los empresarios que puedan llegar a aportar por pertenencia partidaria o simpatía con un candidato. Te sobran las manos de los dedos. Los hombres son hombres de negocio, y obviamente que cuando aportan en una campaña, lo hacen, algunos aportan en todas las campañas, por lo menos en las campañas de los candidatos que tienen posibilidad. No te crean que aportan a una sola parte, aportan a 2 o 3 candidatos de acuerdo a las posibilidades que tienen para ganar. Bueno, estas cosas también hay que cortarla, y hay que animarse a discutirla y generar las condiciones para que alguna vez la política de Santa Fe se anime a dar ese salto de calidad. Yo no tengo ninguna duda que eso mejora las instituciones de la provincia, pero bueno, son las discusiones que venimos dando. En el caso del financiamiento, ya perdió el Estado parlamentario, lo volvimos a presentar. Nosotros vamos a seguir insistiendo y tratando de que estas cosas se puedan visibilizar para discutir. Pablo Oliver, le agradezco mucho el contacto, ha sido una charla muy, muy enriquecedora, al menos para mí, espero que los oyentes también tengan la misma sensación. Seguramente lo vamos a llamar en otra oportunidad para hablar de otros temas o de no sé cómo va a avanzar. Por ahí existe frente a este escándalo el acuerdo de ir por una constitución menos vetusta, más actualizada, más justa, que nos permita a Santa Fe, entre otras cosas, por ejemplo, tener un equilibrio. El desequilibrio que existe entre norte y sur también tiene que ver con esta constitución vetusta, ¿no? Oliver, le agradezco mucho el contacto, un abrazo. Un abrazo, gracias, muy amable y un gusto. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Trecoña.